Volumen 3, capítulo 8. Noviembre 13 de 1899. Jesús sufre al ver sufrir a las criaturas. Luisa se ofrece para consolarlo. Esta mañana, mi adorable Jesús parecía inquieto. No hacía otra cosa que ir y venir. Ahora se entretenía conmigo. Ahora, casi atraído por su ardiente amor hacia las criaturas, iba a ver lo que hacían, y todo se condolía por lo que sufrían, como si él mismo y no ellas estuviera sufriendo. Muchas veces he visto al confesor que con su potestad sacerdotal obligaba a Jesús a hacerme sufrir sus penas para poder aplacarlo. Y él, mientras parecía que no quería ser aplacado, después se mostraba contento y agradecía de corazón a quien se ocupaba en sostener su brazo indignado. Y ahora me participaba un sufrimiento y ahora otro. Oh, cómo era tierno y conmovedor verlo en este estado. Hacía destrozar el corazón de compasión. Muchas veces me ha dicho: confórmate a mi justicia, que no puedo más. Ah, el hombre es demasiado ingrato y casi me obliga por todas partes a castigarlo. Me arranca él mismo de mis manos los castigos. Si tú supieras cuánto sufro al hacer uso de mi justicia, pero es el hombre mismo el que me hace violencia. Ah, si no hubiera hecho otra cosa que comprar a precio de sangre su libertad, aún así debería ser agradecido conmigo. Pero el hombre, para hacerme mayor agravio, va inventando nuevos modos para hacer inútil mi desembolso. Y mientras decía esto, lloraba amargamente. Y yo, para consolarlo, le he dicho: dulce bien mío, no te aflijas. Veo que tu aflicción es mayor porque te sientes obligado a castigar a las gentes. Ah, no, no sea jamás. Si tú eres todo para mí, yo quiero ser toda para ti. Así que sobre mí manda los flagelos. Aquí está la víctima siempre dispuesta y a tu disposición. Puedes hacerme sufrir lo que quieras, y así quedará tu justicia en algún modo aplacada, y tú aliviado de la aflicción que sientes al ver sufrir a las criaturas. Ha sido siempre esta mi intención al no conformarme a la justicia, porque sufriendo el hombre sufrirás más tú que él mismo. Mientras esto estaba diciendo, ha venido nuestra mamá reina, y yo he recordado que, habiendo pedido al confesor la obediencia de conformarme a la justicia, me había dicho que le preguntara a la Virgen Santísima si quería que me uniformara. Se lo he dicho, y ella me ha dicho: no, no, más bien reza, hija mía, y en estos días trata por cuanto más puedas de tenerte a Jesús junto contigo y aplacarlo, porque muchos castigos están preparados. Volumen 4, capítulo 31. Noviembre 13 de 1900. Ve las muchas miserias humanas, el envilecimiento y despojamiento de la Iglesia, la misma degradación de los sacerdotes. Después de haber pasado varios días de privaciones amarguísimas, habiendo recibido la Santa Comunión, dentro de mi interior he visto 3 niños. Era tanta su belleza e igualdad que parecían los 3 nacidos de un mismo parto.
Mi alma quedó sorprendida y estupefacta al ver tanta belleza encerrada en el círculo de mi interior tan miserable. Y más crecía mi asombro, porque veía a estos 3 niños como si tuvieran en la mano muchas cuerdas de oro, con las cuales se ataban totalmente a mí y ataban todo mi corazón a ellos. Luego, como si cada uno tomara su lugar, empezaron a discutir entre ellos, pero yo no entendía y no encuentro palabras para poder repetir su altísimo lenguaje. Solo puedo decir que en un abrir y cerrar de ojos he visto las tantas miserias humanas, el envilecimiento y despojo de la iglesia, la misma degradación de los sacerdotes que en vez de ser luz para los pueblos, son tinieblas. Entonces, toda amargada por estas escenas, he dicho: Santísimo Dios, da la paz a la iglesia, haz que le restituyan lo que le han quitado. No permitas que los malos rían a espaldas de los buenos. Y mientras esto decía, los niños han dicho: son arcanos incomprensibles de Dios. Dicho esto, han desaparecido y yo he regresado en mí misma. Volumen 6, capítulo 80. Noviembre 13 de 1904. La criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío. Continuando en mi habitual estado, mis amarguras van siempre aumentando por las privaciones y silencio de mi santísimo y único bien. Todo es en sus visitas sombra y relámpago, y huye. Me siento oprimida y tonta, no comprendo más nada, porque aquel que contiene la luz está lejano de mí, y como relámpago, que mientras estalla aclara, pero después se hace más oscuro que antes. Mi única herencia que me ha quedado es el querer divino. Entonces, después de haber esperado mucho y sentir que no podía seguir adelante, por breves instantes ha venido y me ha dicho: hija mía, mi humanidad, siendo hombre y Dios, veía presentes todos los pecados, los castigos, las almas perdidas. Habría querido aferrar en un solo punto todo esto y destruir pecados, castigos y salvar a las almas. Así que habría querido sufrir no un día de pasión, sino todos los días, para poder contener todo en sí estas penas y ahorrarlas a las pobres criaturas. Con todo esto que habría querido y podido, habría podido destruir el libre albedrío de las criaturas y habría destruido este cúmulo de males. Pero ¿qué sería del hombre sin méritos propios, sin su voluntad al obrar el bien? ¿Qué papel haría él? ¿Sería objeto digno de mi sabiduría creadora? No, ciertamente. Oh, no habría sido como un hijo en una familia extraña, que no habiendo trabajado junto con los hijos propios, no tiene ningún derecho y alguna herencia. Y por este motivo, si come, si bebe, está siempre lleno de rubor, porque sabe que no ha hecho ningún acto propio para atestiguar su amor hacia aquel Padre. Entonces, por eso jamás puede ser digno del amor de aquel Padre hacia él. Así que la criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío. Por otra parte, mi humanidad no debía infringir mi sabiduría creadora. La debía adorar como la adoró y se resignó a recibir los vacíos de la justicia en la humanidad, pero no en la divinidad. Porque estos vacíos de la justicia divina son llenados con castigos en esta vida, en el infierno y en el purgatorio. Entonces, si mi humanidad se resignó a todo esto, tal vez quisieras tú superarme
y no recibir ningún vacío de sufrir sobre ti para no hacerme castigar a la gente? Hija, unifícate conmigo y estate en paz. Volumen 11, capítulo 111, noviembre 13 de 1915. Necesidad de Jesús de comulgarse a sí mismo antes de darse a los demás. ¿Cómo debe el alma ofrecer la comunión? Después de haber recibido la Santa Comunión, pensaba para mí cómo debía ofrecerla para complacer a Jesús. Y Él, siempre benigno, me dijo: hija mía, si quieres agradarme, ofrécela como la ofreció mi misma humanidad. Yo, antes de darme en comunión a los demás, me comulgué a mí mismo, y quise hacer esto para dar al Padre gloria completa de todas las comuniones de las criaturas, para encerrar en mí todas las reparaciones de todos los sacrilegios, de todas las ofensas que habría de recibir en el sacramento. Mi humanidad, encerrando la voluntad divina, encerraba todas las reparaciones de todos los tiempos, y recibiéndome a mí mismo, me recibía dignamente. Y como todas las obras de las criaturas fueron divinizadas por mi humanidad, así también quise sellar con mi comunión las comuniones de las criaturas. De otra manera, ¿cómo podía la criatura recibir a un Dios? Fue mi humanidad la que abrió esta puerta a las criaturas y les mereció recibirme a mí mismo. Ahora tú, hija mía, recíbela en mi voluntad, únete a mi humanidad y así encerrarás todo, y yo encontraré en ti las reparaciones de todos, la retribución de todo y mi complacencia. Más bien, encontraré otra vez a mí mismo en ti. Volumen 23, capítulo 15, noviembre 13 de 1927. Cómo el Verbo estaba en el centro de la humanidad de Jesús y cómo obraba. Gran diferencia entre el reinar de la voluntad divina y entre la santidad de los santos, aunque hayan hecho milagros. Estaba siguiendo mi giro en el querer divino, y habiendo llegado a los actos que hizo en la humanidad de nuestro Señor, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, el Verbo divino en mi humanidad estaba como centro de vida en ella. Éramos inseparables el uno y la otra. Pero como mi humanidad tenía sus límites y el Verbo era sin límites, inmenso e infinito, no pude restringir dentro de ella toda la luz interminable del Verbo. Esta luz desbordaba fuera, de modo que sus rayos, desbordando fuera del centro de mi humanidad, salían de mis manos, de mis pies, de la boca, del corazón, de los ojos, de todas las partes de mi humanidad, de modo que todo mi obrar corría en esta luz, que más que rayos solares invastía todo y buscaba todos los actos de las criaturas para darle sus actos, a fin de que los actos de ellas, investidos por su luz, tomasen la forma de los suyos y fundidos juntos adquirieran el valor, la belleza de sus actos. Pero ¿cuál no fue el dolor de mi humanidad al ver rechazados por las criaturas, en la misma luz del Verbo eterno, sus actos, e impedirles la transformación que quería hacer en las criaturas? Cada acto suyo rechazado era un dolor,
y cada acto de las criaturas se convertía para mi humanidad en amargura y ofensa. Cómo es duro querer hacer el bien, hacerlo y no encontrar quien reciba este bien. Este dolor dura aún, porque todo lo que hizo mi humanidad en la luz del Verbo eterno existe y existirá siempre, y siempre está en acto de hacer lo que una vez fue hecho, y está como en acecho, esperando que la criatura reciba la transmisión de sus actos, a fin de que uno sea el acto, uno el valor, una la voluntad, uno el amor de las dos partes, y solo con reinar mi fiat puede el obrar que yo hice en la redención tener su total cumplimiento, porque con la luz de él las criaturas se quitarán la venda y harán correr en ellas todo el bien que el Verbo eterno vino a hacer en mi humanidad por amor de las criaturas. Ahora, mientras esto decía, veía a mi dulce Jesús que de dentro de su interior salía tanta luz que investía todo y a todos. Después seguía mi giro en el fiat divino, acompañando con mi te amo todos los prodigios que él había hecho en los santos, en los patriarcas y en los profetas del Antiguo Testamento, como en aquellos después de su venida sobre la tierra, para pedir, en virtud de todos estos actos suyos, su reino divino en medio de las criaturas. Y pensaba entre mí, si tantos prodigios ha hecho este santo querer en todos estos santos, ¿no es esto entonces su reinar al menos en estos santos tan prodigiosos? Mientras esto pensaba, mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, no hay bien que no haya salido de mi voluntad, pero hay gran diferencia entre el reinar de ella en las criaturas y entre el sacar un acto de dentro de ella y comunicarlo a las criaturas, como Abraham, en que sacó un acto de heroísmo y tuvo al hombre heroico en el sacrificio. En Moisés un acto de potencia y fue el hombre prodigioso. En Sansón un acto de fuerza y fue el hombre fuerte. A los profetas les reveló lo que correspondía al futuro Redentor y fueron hombres profetas. Y así de todos los demás que se han distinguido como prodigiosos y de virtud no común, de acuerdo al acto que sacaba mi querer divino, si prestaban su adhesión y correspondían, así recibían el bien del acto de él. Esto no es reinar, hija mía, ni forma el reino de mi querer. Para formarlo no se requiere un solo acto, sino el acto continuado que él posee. Esto es lo que quiere dar a las criaturas para formar su reino, su acto continuado de potencia, de felicidad, de luz, de santidad, de belleza insuperable. Lo que mi fiat es por naturaleza, quiere que las criaturas lleguen a ser en virtud de su acto continuo que contiene todos los bienes posibles e imaginables. ¿Dirías tú que un rey reina solo porque ha hecho una ley? ¿Ha dado un bien a su pueblo? Ciertamente que no. El verdadero reinar es formar la vida de los pueblos con todas las leyes, dando el régimen decoroso, conveniente, recto y justo a la vida de ellos, dándoles todos los medios necesarios a fin de que nada les falte para su bien. El rey, para reinar, debería tener su vida en medio de los pueblos y hacer una su voluntad y sus bienes con ellos, de modo que el rey debía formar la vida del pueblo y ellos la vida del rey. De otra manera no es un verdadero reinar. Esto es el reinar de mi voluntad, volverse inseparable de los hijos de su reino, darles todo lo que posee hasta desbordar fuera,
para tener hijos felices y santos con su misma felicidad y santidad. Ahora, de aquí se ve que a pesar de los tantos prodigios y milagros que los santos, los profetas, los patriarcas han hecho, no han formado mi reino en medio de las criaturas, ni han hecho conocer su valor, ni el gran bien que posee mi voluntad, ni lo que puede hacer y quiere dar, y la finalidad de su reino, porque faltaba su acto continuado, su vida permanente en ellos, y por eso, no conociéndola a fondo, se han ocupado de otras cosas que correspondían a mi gloria y a su bien, y a mi voluntad la han puesto a un lado, esperando otro tiempo más propicio, cuando la paterna bondad se complazca, primero de hacer conocer, y después de dar un bien tan grande, y un reino tan santo que ellos ni siquiera soñaban. Por eso sé atenta, y sigue tu vuelo en el fiat divino. Volumen 31, capítulo 15, noviembre 13 de 1932. Industrias y comunicaciones de Jesús en el sacramento. ¿Quién forma su paraíso y quién forma su purgatorio? Me sentía toda abismada en mi nada, y sintiéndome privada de mi dulcísimo Jesús, sentía mi nada vacía de su vida, sin apoyo y sin fuerza. Y habiendo recibido la Santa Comunión, sentía que no tenía qué ofrecer a Jesús, y me sentía oprimida y amargada. Y Él, compadeciéndome, me ha dicho: hija mía, ánimo. Tu nada con tu Jesús es todo y puedes darme todo, porque tú debes saber que yo no desciendo solo cuando me recibes en el sacramento, sino que desciendo con todas mis obras. Y así como te hago dueña de mi vida sacramental, así te hago dueña de todas mis obras. Por lo tanto, si quieres, tienes mucho que darme, porque tienes mis obras en tu poder. Mucho más que mi vida sacramental que recibes en la hostia santa, está circundada por los actos que me hizo mi humanidad cuando me recibí a mí mismo al instituir el Santísimo Sacramento, y circundado por los actos que me hizo mi mamá celestial cuando me recibió sacramentado, y circundado por todos los actos de aquellos que viven de mi voluntad, porque estos actos son inseparables de mí y quedan unidos conmigo como parte de mi misma vida. Por ello todo me puedes dar, porque ellos sirven para cubrir tu miseria, para suplir a tu amor, para que no sientas vergüenza de que, viniendo a ti, no tengas que darme. Más bien, como tú te sirves de ellos para dármelos y poderme complacer y amarme por medio de estos actos, ellos se bilocan y se convierten en actos tuyos y actos míos, actos de la soberana reina y de las almas que viven de mi voluntad, de modo que yo, en vez de tener uno, tengo dos, y mi vida sacramental queda circundada por dobles actos, por doble amor, por mayor gloria. Estos son mis comercios que hago cuando me comunico a las almas. Doy de lo mío para tener el doble de ellos, y así me ingenio para comerciar mi misma vida sacramental, para recibir la correspondencia de ella. Pero ay de mí, ¿cuántos no se sirven de ella? Y ellos permanecen sin tener ni saber qué darme. Y yo quedo sin nuevo cortejo, en ayunas de sus actos y con el dolor de no poderme ni siquiera ingeniar en mis comercios amorosos. Esto no me lo harás tú, porque si vengo no es solo por venir, sino es más bien porque quiero darme y recibir por cuanto puede la criatura.
Esto forma mi satisfacción, mi contento y mi paraíso en el Santísimo Sacramento. Darme y nada recibir de ellas forma mi purgatorio en mi pequeña prisión de la hostia sacramental. Purgatorio que me forma la ingratitud humana. Por esto sé atenta, y con valor y sin ninguna reserva, dame de lo mío y toda tú misma a mí, a fin de que pueda decir, todo le he dado y todo me ha dado. Así formarás mi contento y mi comercio de amor. Después de esto, estaba haciendo mi giro en los actos de la divina voluntad, y me parecía que todas las cosas creadas me invitaban, una después de la otra, para hacerse conocer como obras del fiat omnipotente, en las cuales esperaba mi pequeña correspondencia de amor, y por cuán pequeña la quería, lo exigía, para obtener su finalidad por haber puesto fuera toda la creación. Y mientras buscaba seguir a la divina voluntad, mi amable Jesús, repitiendo su breve visita, me ha dicho: hija mía bendita, todo lo que nuestra paterna bondad ha obrado en la creación y redención, no ha recibido aún la correspondencia de la criatura, y la razón es porque nuestra finalidad por la cual fue creada la creación fue que el hombre cumpliese en todo nuestra voluntad. Aquella misma voluntad obrante en la creación debía obtener su acto continuo obrante en la criatura, de modo que el eco de una debía formar el mismo eco en el otro, en modo de formar uno solo. Pero mi virtud obrante de mi voluntad permanece sola con toda su magnificencia, potencia, sabiduría y belleza. Permanece en las esferas celestiales, pero en el hombre es reprimida, y como no tiene mi voluntad obrante en él, no tiene el oído para escuchar el eco de su virtud obrante en la creación. Por esto, no habiendo obtenido la finalidad, nuestras obras están sin correspondencia. La finalidad forma la correspondencia de cualquier obra, pequeña o grande que se haga. Y tú debes estar convencida de que ninguno, tanto en el orden divino como en el humano, obra sin finalidad y para obtener su correspondencia. La finalidad se puede llamar el principio y la vida de una obra, la correspondencia, el cumplimiento. Oh, cuántas obras no tendrían principio si no estuviese la finalidad, y cuántas dejarían a medias si no se tuviese la seguridad de la correspondencia. La correspondencia hace soportar sacrificios inauditos y da el heroísmo excesivo a Dios y a las criaturas. Ahora, si mi divina voluntad no forma su reino en las almas y ellas no le dan la libertad de hacerse dominar con su virtud creadora y obrante, verdadera correspondencia no nos será dada, y por tanto estaremos siempre en espera y veremos nuestras obras más bellas como a medias y sin el cumplimiento de nuestra finalidad. Así que falta la cosa más bella, el acto más importante, faltándonos la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas. Mira entonces cómo es necesario que venga el reino de mi divina voluntad, mucho más que no habiendo tenido la verdadera correspondencia, nuestra obra creadora ha permanecido como suspendida y no ha podido seguir adelante en la obra de la creación, porque está establecido que de la creación externa que ellas poseen, debía proseguir la creación interna en el fondo de las almas, y esto se podía hacer si mi voluntad tuviera el primer lugar, la libertad de obrar en la voluntad humana, y no teniéndola, no puede seguir adelante en su obra creadora. Queda obstaculizada, no pudiendo crear en ella los nuevos cielos, estrellas, soles, y así de lo demás,
para corresponderse por aquellos que le dio en la creación de todas las cosas. Y el no poder seguir adelante en nuestras obras, no poder proseguir lo que hemos establecido hacer en las criaturas en virtud de nuestra voluntad. ¿Cómo podemos correspondernos si aún no hemos terminado de hacer lo que queremos y no está terminada la obra de la creación comenzada desde hace tantos siglos? Porque en la obra de la creación va incluido todo junto lo que debía hacer mi fiat en todas las criaturas, para poderse llamar obra nuestra terminada. Y si nuestro querer aún no ha hecho todo lo que quiere hacer, ¿cómo puedo decir que he terminado mi obra, mucho menos corresponderse de todo lo que ha hecho? Por ello, cuando nosotros obtengamos la finalidad de que la criatura haga en todo nuestra voluntad y viva en ella, y tenga por finalidad vivir de nuestra voluntad y hacerla reinar para darle el campo a la magnificencia de sus obras, entonces, cuando la finalidad de uno será la del otro, entonces podremos recibir la verdadera correspondencia de todo lo que hemos hecho por amor de las criaturas. Por eso sé atenta y siempre adelante en mi voluntad. Volumen 36, capítulo 38. Noviembre 13 de 1938. Cómo las verdades sobre la divina voluntad formarán el régimen, las leyes, el ejército aguerrido. Los conocimientos darán los ojos para hacer poseer un bien tan grande. El distintivo de la Trinidad Santísima. Señal para conocer si se vive en la divina voluntad. Mi vuelo en el querer divino continúa. No puedo hacer menos, pues me sentiría como si yo misma diera muerte a mi alma. El cielo me guarde. Y además, ¿cómo podría vivir sin vida? Después pensaba entre mí en las tantas verdades que Jesús me había dicho acerca de su divina voluntad, y como si quisiera formar dudas y no comprendiese bien, decía entre mí: ¿será posible que se pueda llegar a tanto viviendo en el querer divino? Y mi amado Jesús, sorprendiéndome, todo bondad me ha dicho: hija mía bendita, no te maravilles. Mi voluntad tiene poder de hacer llegar a la criatura a donde quiere, siempre y cuando esté junto con ella. Tú debes saber que su reino será formado, fundado sobre las verdades que ha manifestado. Por cuantas más verdades manifiesta, tanto más suntuoso, bello, majestuoso y más sobreabundante de bienes y de alegrías será este reino. Mis verdades formarán el régimen, las leyes, el alimento, el ejército aguerrido, la defensa y la misma vida de quien vivirá en él. Mis verdades tomarán cada una un oficio distinto. Hay quien hará de maestro, quien de padre amoroso, quien de madre eternísima, que para no exponer al peligro a su hija, la lleva en su regazo, la arrulla en sus brazos, la alimenta con su amor, la viste de luz. En suma, cada verdad será portadora de un bien especial. Mira cómo será rico el reino de mi voluntad del que tanto estoy diciendo. Y me disgusta cuando tú no estás atenta a escribir todo, porque harás faltar un bien de más, porque gozarán según conozcan. El conocimiento llevará la vida, la luz, el bien que posee. Poseer un bien sin conocerlo es casi imposible. Sería como si no tuviese ojos para mirar, inteligencia para comprender, manos para obrar, pies para caminar, corazón para amar. En cambio, la primera cosa que hace el conocimiento
es dar los ojos para no dejarlo ser un pobre ciego, y haciéndose mirar, se hace comprender y hace desear el bien, la vida que le quiere dar. Mucho más que al conocer mi verdad, ella misma se hace actora y espectadora para transmitir su vida en la criatura. Ahora, tú debes saber que los actos hechos en mi querer son inseparables, pero muy distintos entre ellos, distintos en la santidad, en la belleza, en el amor, en la sabiduría. Tendrán el distintivo de la Trinidad Sacrosanta, que mientras las divinas personas son distintas entre ellas, son inseparables. Una es la voluntad, una la santidad, una la bondad y así de todo lo demás. Así, estos actos serán inseparables y distintos. Encerrarán en ellos el distintivo de la Trinidad Suprema, una y tres, tres y una. Es más, la poseerán como vida propia. Estos actos serán la más grande gloria nuestra y de todo el cielo, al ver en ellos tantas veces multiplicada nuestra vida divina, por cuantos actos ha hecho la criatura en nuestro querer divino. Después pensaba entre mí, ¿cómo se puede conocer si se vive en el querer divino? Y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, es fácil saberlo. Tú debes saber que mi fiat divino, cuando reina en el alma, tiene su acto obrante y continuo. No sabe estar sin hacer nada. Él es vida, y la vida debe respirar, moverse, latir, hacerse sentir. Debe tener su primer acto obrante, y la criatura se siente bajo su imperio y sigue sus actos casi en modo continuo en el querer divino. Así que la continuación es una señal cierta de que se vive en él. Con esta continuación siente la necesidad del respiro, del movimiento, de la actitud divina. Por eso, si interrumpe sus actos continuos, siente que le falta la vida, el movimiento y todo, y ella pronto reemprende sus actos continuos, porque sabe que le cuesta mucho el no continuar sus actos, le cuesta la vida divina, y quien la ha poseído difícilmente la deja perder. Ahora, este obrar de la criatura en él, ¿sabes tú qué cosa es? Es el desarrollo de la vida de mi voluntad que hace en la criatura, porque solamente ella tiene la virtud de nunca cesar en sus actos continuos, y si esto se pudiese dar, lo que no puede ser, todo y todos quedarían como paralizados y sin vida. Ahora, la criatura por sí sola no tiene esta virtud de obrar continuamente. En cambio, unida con mi querer, tiene virtud, fuerza, voluntad, amor de hacerlo. Oh, ¿cómo sabe cambiar las cosas? Con tal que la criatura se deje llevar, poseer por ella, sabe hacer tales cambios que la criatura no se reconoce más, ni siquiera le queda un lejano recuerdo de su vida pasada. Además, hay otra señal. Mi voluntad, para reinar, cuando ve al alma dispuesta, primero le embalsama la voluntad, sus penas, con un aire de paz, y después forma en ella su trono. Por lo que quien vive en mi querer posee una fuerza que jamás desfallece. Posee un amor que mientras no ama a ninguno, ama con verdadero amor a todos en Dios. Y además, ¿a cuántos sacrificios se expone por todos y por cada uno en particular? Pobre hija, es la verdadera mártir y víctima de todos, y oh, cuántas veces al verla sufrir, la miro con tal ternura y compasión que para reanimarla le digo: hija mía, has sufrido mi misma suerte, pobre hija, ánimo, tu Jesús te ama de más.
Y ella, al sentirse más amada por mí, sonríe en las penas y se abandona en mis brazos. Hija mía, para probar y poseer lo que sabe hacer mi voluntad, se necesita estar dentro de ella. De otra manera no entenderán nada.